Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Vamos a hacer una pequeña y breve comentario de la clase bíblica de hoy 2020. Un breve resumen. Escuela Bíblica 2020, Ministerio Apostólico, la revelación de la Palabra de Dios. Hoy día sábado 29 de agosto. Diagrama paso a paso de un hijo de Dios hasta ser adoptado. Este diagrama es el que ustedes tienen que tener siempre en su mente y saber completamente el proceso para llegar a ser un cristiano, nacido de nuevo en el reino de Dios y ser puesto allí en la pirámide, que es el primer fundamento de fe para crecer en las virtudes hasta llegar y tener esos 7 requisitos de Dios y ser adoptado por caridad. Los 7 requisitos de Dios para ser adoptado. Ahí tenemos los 7 requisitos de Dios para ser adoptado. Usted tiene que tener estas virtudes y para tener estas virtudes usted tuvo que haber nacido en el reino de Dios. Así que tenemos fe, virtud, ciencia, templanza, paciencia, temor de Dios y afecto fraternal. Estas 7 virtudes tienen que estar en usted operando. Esas 7 virtudes son 7 voces vivas, 7 truenos, los 7 colores del arco iris. La primera virtud es fe. Y ahí tenemos las escrituras, como ya lo vimos en las clases anteriores, que esta es la fe de Dios. Si tuvieras la fe de Dios, le diría a este monte, quítate y échate en la mar. Y si no lo dudara en tu corazón, lo que tú digas será hecho. Esta es la fe de Dios. Vamos entonces a la virtud que pasamos la semana pasada. Virtud, poder para servicio, la mujer con el flujo de sangre que tocó la vestidura del maestro y de él salió virtud, salió poder para restaurar, para sanar, para libertar, para salvar a esta mujercita. Y hoy, la clase de hoy se centró en esta virtud, ciencia. Ciencia que es conocimiento, que es sabiduría. Ciencia, conocimiento, sabiduría, inteligencia. Y ahí podemos ver, ¿cierto?, la imagen de un jovencito que representa a Jesús a la edad de 12 años, que está en medio de los sacerdotes y los clérigos de ese día. Y él estaba allí en medio y dice que estos sacerdotes, él les preguntaba y después le preguntaron a él y él respondía de tal manera, con tal sabiduría, que estos sacerdotes se maravillaban de la sabiduría de este pequeño jovencito. A la edad de 12 años él estaba interesado en los negocios del Padre. Así también nosotros debemos estar interesados. La única manera de crecer en Dios es estar interesado en las cosas de Dios. Él le dijo a María, cuando María le dijo, nosotros te hemos buscado, yo y tu padre te hemos buscado. Y él les dijo, no sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar. ¿Quién era el Padre? El Espíritu Santo. El Padre es Dios. Y en los negocios del Padre tenía que él estar. Y nosotros también debemos estar, él nos dio ejemplo para también nosotros estar en los negocios del Padre. Y dice que él estaba sujeto a sus padres. Así que los niños, este niño, ¿cierto?, llamado Jesús, a la edad de 12 años, nos dio un ejemplo completo y total en todas las cosas. Ahora, ¿cuál es la ciencia de Dios? Esta no es sabiduría de este mundo, no es ciencia del mundo, sino que es la ciencia de Dios, el conocimiento de Dios. Y este conocimiento, ciencia de Dios, es para discernir entre lo correcto y lo errado. Así que ciencia, cuando tenemos ciencia, es para discernir entre lo correcto y lo errado. Discernir entre lo verdadero y lo falso. Esa es la ciencia de Dios. La Escritura dice, hablando de lo que el profeta dijo acerca de la estatura de un varón perfecto,
Y después, tercero, usted añade conocimiento. Conocimiento. Ahora, eso no significa conocimiento mundano, porque eso es insensatez para Dios. Más bien es conocimiento para juzgar. ¿Juzgar qué? Lo correcto de lo errado. Conocimiento, ciencia de Dios para saber que Dios no miente. Así que conocimiento para juzgar entre lo correcto y lo errado. Conocimiento para saber que Dios no miente. Conocimiento para saber que Dios es capaz de cumplir cada promesa. Conocimiento de Dios para saber que Dios no se contradice en su palabra. Allí usted puede encontrar el libro de los Hechos, capítulo 2, 38, donde dice: arrepentido, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Y la escritura de San Mateo, capítulo 28, 19, que dice: Jesús le dijo a sus discípulos: id por el mundo doctrinando a los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Usted sabe que con ciencia mundana ellos se enredan. Ellos dicen, la sabiduría del mundo, que Dios se equivocó, que la Escritura no quiere decir lo que dice, que se contradice, porque ellos dicen que Jesús dijo que ellos tenían que bautizar en los títulos de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y no, mi hermano, un hombre llamado Pedro, que en Hechos 2:38 dijo: en el nombre de Jesucristo. Así que ellos dicen: nosotros creemos lo que Jesús dijo y no creemos a lo que Pedro dijo, porque Pedro era un hombre que falló y erró. Y ellos dicen que Dios se equivocó, que se contradicen las Escrituras, pero cuando usted tiene ciencia de Dios sabe que las Escrituras no se contradicen, sino que las Escrituras dicen la verdad. Así que esta ciencia que sabe que Dios no miente, ciencia, conocimiento de Dios para saber que Dios cumple su promesa, ciencia, conocimiento de Dios para juzgar entre lo correcto y lo errado, para juzgar entre la palabra y los credos, para juzgar entre la palabra si es verdadera o las interpretaciones de los hombres. Esa ciencia que Dios es fiel para cumplir cada promesa de Dios. El padre de la fe llamado Abraham tuvo conocimiento, ciencia, para saber que Dios cumple y es fiel a cada promesa. Cuando tenemos ciencia, conocimiento de Dios, entonces sabemos que Dios no miente, Dios no se contradice en su palabra, Dios es fiel para cumplir su promesa, y con esa ciencia juzgamos entre lo correcto y lo errado. Mi hermano, hay millones y millones de gente, millones y millones de religiosos a través del mundo, que ellos dicen, mi hermano, y creen en una Trinidad, creen en una Santísima Trinidad, creen que Dios es tres personas. Mi hermano, millones de gente que bautizan en los títulos de Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ellos no tienen la ciencia de Dios, no tienen el conocimiento de Dios, pero usted tiene el conocimiento de Dios para saber que Dios no se contradice, pero se necesita la operación del Espíritu, mi hermano, para poder dar la comprensión y el entendimiento. La Escritura allí en el libro de San Mateo 24:45 dice que el Señor les abrió su entendimiento para comprender las Escrituras. Y de esa misma manera nos ha abierto nuestros entendimientos para comprender las Escrituras. Que el Señor le bendiga. Ese sería el pequeño repaso y el pequeño y breve comentario de la clase de hoy. Ciencia. Dios le bendiga. Nos vemos.